Anda, Juan Manuel, bienvenido. Anda por ahí, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan tanto tiempo? Sí, acá ando, acá estoy. Pero, Todo bien, feliz de estar de vuelta con ustedes. pero cuando quiera, Juan Manuel. Lo que pasa es que sos una persona muy ocupada. Nosotros, porque los jueves nos hacemos este rato para venir y abrir los Zoom y recibir amigos y hacer un poco de radio, pero vos estuviste escribiendo un libro, haciendo música, no parás. Sos antropólogo, vas con tus viajes en el tiempo, haciendo cosas, analizando música. ¿Cómo venís? Bien, los últimos años fueron bastante agitados y escribí un libro y ahora estoy escribiendo otro, imagínate, Wow. del nivel de manija. Pero bien, queda pendiente ahí ir a visitarlos ahí al estudio, allá en San Isidro. Sí, Pero cuando bueno, quieras. será en algún momento. Está Será en grabado algún esto. momento. Esto está grabado y lo vamos a lupear toda la semana para no meterte nada de presión, porque vos no sos una persona a la que se pueda presionar de todas formas, porque el tiempo es el tiempo. Así que cuando vos quieras nos avisás, acá tenemos una silla esperándote. Creo que Bueno, la última vez que hablamos todavía no había sacado tu libro. no. No, el libro salió, digamos, no, ¿en qué momento del año pasado? Ya no me acuerdo, fue fines del año pasado, mire, ya va a cumplir un año el libro ahora que lo pienso. Bueno, Durar o Eh, arder, una antropología pop del amor. sí, miren, lo Ahí tengo está. acá para mostrárselos si se Mirá qué linda ve. la No sé si tapa. están streameando. sí, 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 claro. sí, se Bueno, ve perfecto. ahí está. Durar o arder, una antropología pop. Qué linda la Este portada. Hay un libro cassette ahí con un angelito Y tiene arriba. cassette, ¿no? Se vio poquito, pero se vio muy linda. es, es un disco, miren, lo pongo de vuelta acá, es un libro que tiene algo de romántico, ¿no? En el sentido de el amor, del romanticismo como afecto hacia un otro, con la imagen del Cupido, pero también un romanticismo nostálgico, ¿no? De quizás la figura de un cassette que marca una época. Creo que lo que marca también es algo que tiene que ver con el vínculo apasionado con las cosas. En este caso con la música, que ustedes venían hablando recién de Rosalía y pensando también en que quizás había una escucha más romántica y apasionada de la música antes, cuando la música estaba dentro de objetos, no estaba en la internet nada más. Por eso está el cassette, porque el libro habla de antropología, habla de amor, pero también habla de cosas mías personales, ¿no? Siempre pongo como mi biografía un poco ahí para trabajar, para ver qué hay de personal y también de cultural en las prácticas que tiene uno. Entonces yo soy un hijo de los 80 y de los 90, entonces escuché música no en vinilo, pero sí en cassette y en CD. Y había como algo más no sé si lo piensan ustedes, como más romántico, ¿no? En el ir a buscar un disco, elegirlo, llevarlo Rebobinar, a tu casa, sí. escucharlo. Sí, la canción que te gustaba, rebobinar, El adelantar. misterio de no saber exactamente cómo suenan esos temas, ¿no? Algunos sí, pero la mayoría no. Todo. Totalmente, vos comprabas un disco por ahí por el tema que sonaba en la radio, pero no sabías lo que pasaba con los 10 12 temas más que venían. Era como una apuesta, les diría como casi cuando uno se enamora y conoce a otra persona, ¿no? Conoce algo, lo más lindo, que puede ser el single, que puede ser el videoclip de la otra persona, el corte de difusión, y después se embarca en una apuesta que en ese sentido es romántica. Uno pone cuerpo, tiempo, emociones en conocer a alguien que no sabemos cómo puede ser. Tenemos el indicio por ahí desde de los primeros momentos que puede ser una persona interesante, como un disco, que decimos, che, puede estar re bueno porque la canción que con lo que lo conocimos suena muy bien. Pero después hay una apuesta que es romántica, arrojarse ahí y ver qué pasa. Sí, el librito, ¿te acordás el olor de abrís el librito, ves las fotos, las letras, enseguida acercábamos la nariz a olfatear ese disquito recién abierto o el cassette, todo eso se ha perdido, es solamente lo que vos decías, el oído Es, quedó. ¿Ese cassette compilado 93 es un cassette tuyo? Este cassette, sí, no es una foto, es una ilustración, pero sí, yo tenía un cassette que era, yo hacía compilados, no sé si Claro. ustedes, Sí. por ahí la gente un poco más de mi edad, hoy es la playlist, ¿no? Pero grabábamos compilado de canciones, por ejemplo, para tener o para regalar. Así que sí, en mi vida hubo un compilado del año 93. Bien. Bien, perfecto. Y en el libro, ¿qué encontramos? Porque decíamos, en arroba biografía mutante hay un montón de información, vos recomendás otros libros. Me anoté, mira, La Llorería, que lo pusiste el otro día en una tripleta que pusiste ahí de libros y dije, ese nombre no puede fallar. Es digno de un tema de Rosalía. Puse La Llorería, podría ser, ¿no? Cantado por Rosalía, me vuelvo loca. ¿Qué encontramos en este libro tuyo con toda esa portada y toda esta impronta que nos estás contando que tiene? ¿Qué vamos a...? Y vas por la segunda edición aparte, le está yendo muy bien. Sí.
Va la segunda, está la segunda edición a la venta, se agotó la primera el año pasado, con lo cual me puso re contento. Le está yendo re bien. Y el libro tiene un poco creo que cumple la promesa de lo que me conocen que hago en Instagram o lo que hago en mi podcast, que está en Spotify o en YouTube, que se llama Antropología Pop, que es esto de, en este caso, de tratar la cultura y la sociedad desde un lugar un poco más pop, por decirlo de una manera, no tan académico. Entonces, el libro se pregunta por el amor romántico en el contexto del siglo XXI y sobre todo cómo lo aprendemos y lo consumimos a través de los productos culturales. El cine, la música, las series. Y como todo lo que hago tiene una cuestión, les diría, como en un punto artística, porque yo no es que hago algo. Lo mío no es un ejercicio 100% de divulgación, no soy un antropólogo que te cuenta cosas de la antropología únicamente, sino que siempre pongo como mi vida, ¿no? Mi biografía, tengo como una necesidad artística, les diría, tanto desde la música como desde la escritura, de la comunicación, de poner mi vida en juego, de poner ahí un poco lo que me va pasando y pensarlo desde autores de la antropología, desde la sociología, desde la filosofía. Porque cada vida es única, individual, pero está cruzada por la cultura, está cruzada por la sociedad, por la Claro. política, por la economía de ese momento, hasta la forma de amar, la forma de querer. La frase durar o arder es del libro de Roland Barthes, ¿no? Si no me equivoco. Análisis de un Sí, discurso amoroso, no me acuerdo cómo era el título del libro. sí. La frase viene, no se iba a llamar así el libro, pero después lo hablé en una reunión con la editorial y nos pusimos a ver qué había en el libro y a ver qué frase podía despertar de gancho. Y creo que ilustra un poco de qué trata el libro, de las cosas que va conectando. Durar o arder es una frase que se pregunta a Roland Barthes, el filósofo, crítico cultural, semiólogo Roland Barthes francés, en su libro Fragmentos de un discurso amoroso. Vieron que ese es como un libro muy conocido que Roland Barthes, cuando le partieron el corazón, él tuvo un momento más al final de su vida donde sufre una ruptura amorosa y muere su madre. Entonces entra en un estado melancólico, podríamos decirlo, de mucha emocionalidad y escribe un libro que se llama Fragmentos de un discurso amoroso. Desglosa, como si fuera una enciclopedia, qué nos pasa cuando estamos enamorados. Y una frase dice, ¿por qué un amor tiene que ser viable? Dice, ¿por qué es preferible durar a arder? ¿No? Y él se pregunta, ¿por qué un amor tiene que necesariamente durar, convertirse en un proyecto familiar? ¿Y por qué en un amor puede durar lo que tenga que durar, ¿no? Arder, puede ser intenso y desaparecer, ¿no? Eh, y es interesante porque es una pregunta que creo que nos hacemos todos, pero que también se la hizo Gustavo Cerati en una canción que se llama La Excepción, del disco Ahí Vamos, donde Gustavo Cerati se inspira en el libro de Roland Barthes para escribir sus letras. Entonces, en ese disco vamos a encontrar frases que son del libro de Roland Barthes. Por ejemplo, en La Excepción de Gustavo Cerati, Cerati canta y que durar sea mejor que arder, como si él le respondiera a Roland Barthes, ¿no? Bueno, tengo 40 y pico de años, estoy en este momento de mi vida, creo que lo que mejor, nos dice Gustavo Cerati, que puede pasar es que las cosas duren, que el amor dure, que no sea algo efímero. Entonces, le da el título al libro porque creo que indaga en esto, ¿no? De las cosas, las preguntas que nos hacemos y las preguntas que se hacen los artistas, que se hacen los académicos, están todas cruzadas, están como todas dando vueltas. Y el libro tiene algo de eso, ¿no? De hacer como esta arqueología de canciones, libros, qué cosas se dicen y ponerlas acá adentro y ponerlas a dialogar. Bien, ahora que hablabas de Cerati, es contradictorio, porque si me apurás te digo que él decidió arder y no durar, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, es mi lectura sobre lo rápido que nos dejó, que dejó este plano. Vos sos muy gustoso de Gustavo y me preguntaba cómo haces o cómo es en tu parte creativa para encontrar estas frases, ¿no? Y enlazarlas, la música, el libro. ¿Viene de ahí la manera en la que armaste este libro y viene también así en la segunda parte o cómo vas? Es todo re interesante. Gustavo Cerati tenía 46 años cuando cantó esto, era como, yo creo que era como una propuesta que quizás no pudo cumplir, porque 4 años después pasa todo lo que pasa, Mm. ¿no? A los 50 años de Cerati. O sea que entre Durar y Arder había un tema ahí que por lo menos lo incomodaba.
Yo creo que lo que pasa también es que soy medio como tengo un espíritu nerd, me meto como apasionadamente en las cosas que me interesan. El amor es un tema que me interesa, el desamor es un tema que me interesa, pero porque creo que tengo como un vínculo apasionado con la música, con las cosas que hago. Entonces, eh, me tocó leer el libro de Roland Barthes, me lo devoré, y cuando salió ese disco dije, che, pero acá hay algo ¿cómo es esto? Esta frase me suena conocida. Y la fui a buscar el libro y empecé a encontrar esas cosas. Y ahí es como, bueno, tengo formación antropólogo. Una de las ramas de la antropología es la arqueología. Entonces, esa obsesión por buscar, ¿no? Y empezar a buscar conexiones en el pasado de cómo se relacionan las cosas, es algo que me encantó siempre. Y más las canciones que tienen referencias a otras cosas, a la historia, al arte, etcétera. Así que este libro está como compuesto desde ese lado. Es un libro de amor, pero es un libro de música y también es un libro de antropología. Porque hay autores de la antropología muy interesantes que quizás no son muy conocidos, pero que bien vale la pena traerlos para empezar a pensar el mundo. Y el libro nuevo, no, el libro nuevo, si quieren les cuento, pero es como más dark y es un poco menos musical. Espera, antes de que pasemos al libro nuevo, una consulta respecto del título y de lo que nos estás describiendo del libro anterior. ¿Crees que se puede extrapolar ese durar o arder a otras formas del amor? Me refiero a las que no son intrínsecamente de la relación entre personas. Por ejemplo, la pasión por un club o una pasión religiosa o una pasión ideológica, otras formas del amor. Sí, sin dudas, sin dudas. De hecho, el libro nuevo tiene que ver un poco con eso. Creo que hay un amor, creo que el apasionarnos, sobre todo, bueno, este libro habla algo también sobre el fútbol, un poco, porque es como uno de los momentos, es una de las relaciones más románticas que hay, por lo menos en Argentina y entiendo que en otros países también, ¿no? Que es frente a la institución, al club, a los colores, a una bandera, a sentirse representado por algo. Y en lo religioso también hay mucho de lo romántico. Por lo menos, yo no, obviamente no conozco todas las religiones del mundo, ni mucho menos, pero podemos pensar en el cristianismo. Hay todo un lenguaje de amor, ¿no? Aquel que es cristiano tiene un vínculo de amor con, bueno, si es católico, con Jesús, con María, con los santos, pero hay todo un lenguaje de adoración o de alabanza a Dios donde nosotros nos encontramos diciendo cosas que son muy románticas en el sentido de muy apasionadas. Hay una pasión que se vuelca ahí. Lo mismo que pasa en el fútbol, ¿no? Y lo mismo que nos puede pasar con la música. Hay una forma, creo, de vincularnos románticamente con el mundo que en algún momento dejó de estar de moda o se empezó a hablar mal o había necesidad de revisarla porque también tenía un montón de cosas que podían ser como muy, muy nocivas. Una vida apasionada, si vemos a los artistas, por ejemplo, o a los santos, o a aquellos que viven con alguna pasión, en un punto te cuesta la vida también, porque te dedicas a eso. Hay muchos artistas que los ves que han involucrado su propio cuerpo, su propia salud, para poder hacer algo que los apasionaba. Entonces hay algo de la pasión que también tiene algo de peligro, ¿no? Y que a veces no se cuenta o no se dice. Yo creo que ahora está un poco de vuelta de moda la pasión, el amor romántico, y también está la búsqueda de que las cosas duren un poco, ¿no? Que duren cada vez más porque estamos en un mundo muy líquido, muy light, donde parece que nos cuesta mucho poner los pies sobre la tierra. Entonces creo que el fútbol, la religión, son como instituciones que nos hacen conectar con un pasado, ¿no? Ya no somos personas que estamos en el mundo. Vieron que antes se decía, era cool como decir, soy ciudadano del mundo, no tengo destino, no creo en no sé qué. Ahora hay como una tendencia a, bueno, yo quiero mi bandera, como decía Lucas Prodan, quiero mi bandera, quiero mi país, quiero a mi Dios y quiero a mi club, ¿no? Y quiero a mi mujer, quiero a mi marido, etcétera. Hay como un volver a poner pies sobre la tierra. Sí, nos fuimos muy lejos y de a poco por ahí algunos estamos volviendo. Estamos hablando y volvemos un poco con Juan Manuel López Manfré, no te nombramos más, sos @biografía mutante. Estamos hablando un poco de tu libro que es Durar o Arder. Se viene el segundo. ¿Cómo conseguimos tu libro? Te iba a preguntar, antes de que te vayas nos tenés que contar eso. Y con respecto a esto que decías de la evolución, o bueno, es la palabra que no vamos a hablar de involución, pero digo, vos que te basás en la música, ¿cómo te está resultando ahora para esto que decíamos, ¿no? Hablaste del nuevo disco de Rosalía.
las letras de las canciones ya no te dan mucho material, no consultan libros, no son Cerati que leía y le contestaba al autor, o por lo menos no es lo que yo estoy escuchando de los últimos chicos que sacan música, todo sintetizado. ¿Cómo te las estás ingeniando? Eh, yo creo que lo que pasa es que hubo un contexto en el mundo donde, que esto es lo que pasa, el rock abrazaba en algún punto cuando el rock era una cultura, antes que música, y era una contracultura, abrazaba la bohemia y abrazaba la intelectualidad. Era muy común que los artistas antes se nutrieran de otros artistas o leyeran, en una época donde los libros eran uno de los accesos a un conocimiento, no había muchas más cosas, ¿no? Para enterarte de temas más profundos. Entonces lo que pasa con el rock, que es lo que me gusta a mí con la cultura rock, es que indefectiblemente atrás de esos autores hay referencias a libros, a filosofía, a cuestiones profundas, y lo podemos encontrar en un montón de bandas, ¿no? Esa intelectualidad. Y hoy lo que pasa es que los referentes de las generaciones nuevas son otras cosas, son las marcas. Hoy tenemos las marcas de ropa, los aspiracionales de la moda, que tiene también su intelectualidad, ¿no? La sociología de la moda, la sociología de las marcas. Referentes de dibujos animados, de anime, de series, cada vez menos de películas, o de películas que se entienden medio, perdónenme, pero como lo digo, pero medio como el culo, como por ejemplo Scarface, ¿no? Que es como un icono de nuestra época, que a mí me llama la atención y lo hablo a veces con algunos amigos, que vos vas a cualquier barbería, a cualquier lugar a cortarte el pelo, y por ahí hay todo un elogio a esta figura de Tony Montana, ¿no? El personaje encarnado por Al Pacino, Scarface, que en realidad el mensaje es el opuesto. Tony Montana es el antihéroe, esa película te muestra todo lo que hay que hacer al revés para poder llegar a algún lugar como más espiritual en la vida. Tony Montana es una persona que trata de encontrarse a sí mismo en la exterioridad, ¿no? En todo lo que tenga que ver con lo material, y con el exceso, y termina mal. Y sin embargo, en esta época lo entiende como que es un capo el tipo, Claro. ¿viste? Entonces hay como otro signo de los tiempos, otra época estamos viviendo. Sí, se diría que elige arder ese Tony Montana. Tony Montana, me parece, más que elegir, no sabe hacer otra cosa que arder, ¿no? Claro. Claro. Va hacia el afuera. El tipo, en la película, en uno de los momentos le explica, creo que a su compañero le dice, el camino de la vida para él es: first you get the money, then the power, then the woman, ¿no? Él dice, primero tenés el dinero, con el dinero tenés el poder, y después la mujer. ¿Vieron que él se enamora como esa chica rubia de los sueños? Sí. Y por ahí medio, si uno lo piensa espiritualmente, sería como al revés el camino, ¿no? Primero los vínculos, primero las personas, primero quizás abrazar esa contraparte tuya, que es lo femenino, si tenés esa energía masculina, lo podemos leer en esa clave, pero primero lo humano, después el poder y el dinero, qué sé yo, no importa en ese sentido si vas teniendo esas cosas. Entonces es muy loco porque eh, tomé este ejemplo y le saqué como medio de la galera este ejemplo recién, pero me sorprende porque a veces cosas que uno las lee al revés, en esta época se están leyendo como de otra manera, ¿no? Como, che, al final Claro. Tony Montana es un ídolo. Lo que nos muestra es que en realidad no es un ídolo, es un pobre tipo. Claro. A mí me interesa, pensando en Roland Barthes, que era semiólogo, me interesa pensar en el discurso, ¿no? Y en cómo el discurso nos condiciona muchas veces y condiciona generaciones. ¿Qué atribuciones le das al discurso hoy en día? ¿Cómo lo analizás? Yo no soy un gran experto del discurso, eh, pero sin dudas creo que gran parte de la vida que vivimos está moldeada por las palabras que utilizamos y por los conceptos que utilizamos para describir el mundo y para describirnos a nosotros. Y me parece que hay un cambio Pasa que Roland Barthes, si uno lee fragmentos de discurso amoroso, va a encontrar que en el lenguaje romántico decimos lo mismo siempre, cambia el contexto. Roland Barthes, por ejemplo, en ese libro cuenta una escena del discurso amoroso, es la espera. El enamorado espera que la otra persona se comunique con esa persona. Y él describe que cuando estás enamorado, él escribe el libro en el 77. Entonces dice, estás atento al teléfono, a ver si suena. Tenés miedo de bajar al supermercado para comprar algo por si el teléfono suena en el momento en el que estás comprando y esa persona llama
y no está y dice, no está, no me quiere más, no lo voy a llamar más. Lo mismo que pasa en Romeo y Julieta, sobre todo en el final, y hoy nadie tiene teléfono en línea, pero nos pasa eso con WhatsApp, ¿no? Está escribiendo la persona, está conectada, está online, ¿no? Estoy acá con el celular haciendo eso. En el discurso amoroso, estando enamorados, pasa lo mismo. Roland Barthes diría, pasa lo mismo, cambia el contexto, cambia la tecnología. Eso en el discurso amoroso. Yo no sé en lo demás. Se habla de que hay como una degradación del lenguaje. Para mí el lenguaje toma otras formas, ¿no? No sé si los jóvenes ahora, o por ejemplo el lenguaje más eh, turro, ¿no? Que se habla como más con otras palabras, con otra jerga, implica necesariamente pobreza en el lenguaje. Hay una riqueza que quizás, nada, hay que estar en el contexto para entenderla. Pero no me quiero ir. Vieron Sí, que sí. yo soy de abrir 43 ventanas a la vez. Sí, por eso nos gusta llamarte y conversar con vos. Juan Manuel López Manfred, decíamos, @biografía mutante. Contanos cómo conseguimos tu libro y bueno, quedamos pendientes para que te vengas a dar una vuelta por San Isidro, nos damos una vuelta por la Plaza Mitre, estamos acá enfrente, es una zona preciosa, te va a encantar, así que te esperamos. Contanos del libro Sí. y te dejamos ir. Bueno, criollaeditorial.com es la editorial que lo edita, lo pueden conseguir por ahí, hay envíos a todo el país, hay envíos al exterior también que se habilitó, criollaeditorial.com. Perfecto. Y quienes estén en Zona Norte, porque este es un programa de Zona Norte, este sábado estoy en la Feria del Libro de Vicente López, acá en la Quinta Trabuco, cerca de mi casa, con el stand, con el libro a la venta, y voy a estar a las 6 de la tarde leyendo algo del libro en el escenario. Así que lo pueden conseguir desde, nada, por internet o este sábado en la Feria del Libro. Perfecto, nos vemos ahí entonces. Seguramente nos daremos una vuelta. Vengan, Va a estar lindo. pásense. Y aparte vas a estar De 11. leyendo. Está bueno que el mismo autor lea su propia obra, siempre tiene como un extra y le pones algo distinto que lo lea otra persona. Por ahí no tiene la misma calidez en la lectura, así que me parece una buena propuesta. Genial, Juan Manuel. Bueno, entonces quedamos, volvemos al ruedo, como si nunca hubiéramos dejado de hablar este tiempo. No, el tiempo es una ilusión. Y lo dice un antropólogo, me encantó. Bienvenido de nuevo entonces, y entonces estamos por ahí, dijiste, el sábado, recordanos dónde. Este sábado de 11 a 20 horas en la Quinta Trabuco, Melo y Panamericana, acá en Vicente López, que es un muy lindo lugar. Feria del Libro de Vicente López, un montón de autores de toda la región, digamos. Así que los espero ahí, yo a las 6 de la tarde voy a estar leyendo. Perfecto, nos vemos ahí. Nos vamos a ir escuchando a Gustavo Cerati en honor a tu gusto personal, que sabemos que es uno de tus prefe, así que vamos a escuchar a Puente. Nos vemos pronto. Un abrazo grande. Gracias, Juan Manuel. Nos vemos. Chao. Abrazo.